comenzamos la introducción de las jornadas culturales. Hoy vamos a hablar de economía desde un punto de vista libertario. Más concretamente vamos a hablar de una cuestión fundamental para el anarcosindicalismo, como es la autogestión. Y para ello contamos con dos economistas. El primero de ellos, que tengo aquí a mi izquierda más inmediata, es Endika Labort, economista de la CNT de Bilbao. Quien tengo más allá es Luis Rodríguez, economista también, en este caso del Gabinete Técnico Confederal de la CNT. A modo de introducción, decir que quizás uno de los rasgos diferenciales del anarcosindicalismo con respecto a otras formas de organización del movimiento obrero, tanto históricas como presentes, viene definida precisamente por este concepto de autogestión, que es un concepto que lo que busca es hacer a la clase obrera mayor de edad y autosuficiente y capaz de gestionar por sí misma sus propios intereses. Por tanto, y sin ánimo de extenderme mucho, para el anarcosindicalismo, es decir, para la CNT, la autogestión sería probablemente definible como un puente que conecta las reivindicaciones que hacemos en lo cotidiano, por mejoras concretas en el trabajo, etcétera, etcétera, un puente que conecta estas reivindicaciones cotidianas con nuestros más elevados objetivos, con esas pretensiones de cambio profundo de la sociedad y de transformación hacia una sociedad igualitaria y de justicia en todos los sentidos, especialmente el social. En ese sentido, entra la autogestión y cobra un papel especialmente relevante, como digo, como punto de conexión de una cosa con la otra, en la medida en que lo que buscamos las y los anarcosindicalistas es adquirir mecanismos de control obrero en las empresas donde participamos, al objeto de conseguir que esas empresas eventualmente sean administradas y gestionadas por los propios trabajadores. Y de eso se trata fundamentalmente la autogestión, aparte evidentemente de la que se practica internamente. No me voy a extender más, con esto cedo la palabra a Endika, que va a hacer una exposición general de la coyuntura política actual, o sea, económica actual, y después hablará Lluís sobre el tema de la autogestión concreta en la práctica del modelo sindical de la CNT. Así que, Endika, tienes la palabra. Vale. Voy a salir ahí, a hacer la presentación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora se oye? Vale. Bueno, un segundo que coloque esto bien. ¿Qué le pasa? Esta primera parte, como bien ha dicho Pablo, el enfoque es hacer unos trazos de cómo está la situación económica actual, pero he intentado darle una vuelta porque ya estamos bastante inundadas a datos, que si sube el paro, que si baja, que si va mejor la economía, que no, etcétera. Y a la hora, cuando me plantearon hacer la presentación, la conferencia, me surgían dudas de cómo tratarlo, ¿no? Y además con el objetivo de hacer un análisis anticapitalista, ¿no? Desde el punto de vista anarcosindicalista. Entonces, con esa idea detrás, lo que hice fue estructurar la sesión en 3 bloques. La primera sería una introducción a la visión anticapitalista. Esto es, cómo vamos a analizar, cómo vamos a mirar la economía en su totalidad para poder hacer luego nuestras interpretaciones. Un segundo bloque que ya entraría a analizar ciertos elementos de la situación económica, intentando trascender lo que serían los análisis macroeconómicos habituales. Para eso ponemos la televisión, ponemos la radio o miramos internet, cualquier web de bolsa, y nos van a dar muchísima información. Lo que se trata aquí es de coger ciertas pinceladas que nos van a servir para ese análisis, ¿no? Y un tercero sería dar una conclusión, ¿no?, de la situación, de qué oportunidades están surgiendo, y de esa manera ligar lo que es esta presentación
con la que va a hacer Lluís, que supongo que se centrará más en lo micro, más en la empresa y en el día a día, ¿no? Recordando siempre lo que ha comentado Pablo en un principio, que la idea y el objetivo de la CNT, ¿no?, es esa toma de los medios de producción, esa toma de las empresas, teniendo eso como objetivo, cómo lo estructuramos. Aquí lo que hacemos en este punto es sobre todo un análisis socioeconómico en grandes trazos. Lo que quiero es que os pongáis unas gafas con las que poder mirar la economía como desde el cielo, desde un globo, y ver cómo está funcionando. Es lo que vamos a hacer. Importante, tenemos que ver qué gafas nos ponemos, con qué enfoque vamos a mirar. Hasta ahora siempre hemos utilizado, digo hemos como economista, ¿no?, ha sido lo genérico, utilizar las herramientas de la economía burguesa o de la economía ortodoxa, el enfoque ortodoxo, que podríamos decir que son los neoliberales, pero es mucho más allá. Desde mi punto de vista es un enfoque miope, por no decir tuerto y miope a la vez. Lo que esa visión marca el diagnóstico que vamos a hacer de la sociedad y las medidas. Ya nos está limitando todo eso. Por lo que aquí hacemos es olvidaros de esas gafas neoliberales. Si alguien estudia economía, que os olvide de lo que estudió en la carrera, no le vale para nada en general, muy poquitas cosas. Y partid con una mente amplia, con una visión amplia. La idea, ¿dónde ponemos la mirada? ¿Cómo definimos los problemas y cómo no, qué soluciones vamos a aportar? Y cojo un ejemplo, que no es porque sean las jornadas del 11º Congreso, pero sí recuerdo, cuando se hizo la Revolución Social, el enfoque no era de unos economistas burgueses tomando con unos números que dice aquí el PIB, que no sé qué, pum, 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 pum. Esas herramientas se utilizaron, pero se iba más allá de lo que marcaba la economía del momento, de lo que marcaba el capital y las herramientas. Más o menos hasta ahora es importante este punto de la presentación porque estoy marcando el enfoque con el que vamos a tratar todo. Y voy a intentar que no os olvidéis de esto hasta el final. De hecho, os lo recordaré al final. Muchas veces vemos las cifras y por ejemplo, hay dos temas que se suelen hablar de economía, que es el paro y el crecimiento. Del paro siempre están que si ha subido, ha bajado, que no sé qué, que tiene trampa, etcétera. Si cogemos las cifras en frío, no nos va a decir mucho más allá de lo que queramos interpretar. Y con el crecimiento, ahora que están diciendo que se sale de la crisis, que si no, más de lo mismo. Si cogemos solo la cifra, podemos decir que en vez de ser un 1.8 es un 3.5, pero detrás de eso no hay nada más. Y es lo que generalmente se está discutiendo en los medios de comunicación. Para eso trabajan los departamentos de economía de los diferentes gobiernos, de las empresas, etcétera, para con esos datos plantear sus medidas, pero no van más allá en un principio, quitando el capital, que sí tiene un objetivo muy claro. Aquí lo que se plantea es, si cogemos el dato del paro, vayamos a ver qué hay detrás de ello. No solo la parte numérica o coste de tantos parados, sino qué se encuentra detrás en todas las vidas de esas personas que están en esa situación. Cuando hay crecimiento económico, ¿qué ocurre con ese crecimiento? Cuando ahora se dice que salimos de la crisis, los economistas lo van diciendo, en el Colegio de Economistas todo el mundo dice que esto va mejor, y yo en mi vida diaria y en mi entorno no lo veo así. Hay algo que no me cuadra. Pues será el punto de vista que estemos aplicando. Y luego, otro de los riesgos que tiene coger solo las cifras sin ir un paso más allá es plantear la crisis como una crisis que es una crisis financiera, lo malo son las finanzas y lo bueno es la economía real. La economía real, industrial, y tenemos que volver a apostar por eso. Eso es otra, dentro de la izquierda se está planteando mucho cuando tanto la economía financiera como la real son capitalismo. Y si estamos intentando trascender o superar ese marco, tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de análisis hacemos respecto a la economía real
y si estamos planteando otra vez una dinámica productivista. Un ejemplo muy breve. Puede ser que la banca cogió mucho poder y todo lo que la crítica, que mucha gente está de acuerdo con ella, ¿no? Del poder financiero de la economía, y podemos decir, pues bueno, hay que producir, que eso es la solución para salir de la crisis. Si hay que producir minas antipersona, eso es economía real y estaríamos tirando por una vía productivista. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estas comparaciones y estas apuestas. No os asustéis con el gráfico, ¿vale? No vais a ver la letra pequeña, no me importa. Quiero que veáis las dos partes, arriba y abajo, hay una línea que lo divide. Y este es uno de los enfoques anticapitalistas que podemos utilizar a la hora de analizar la situación actual. Por un lado tenemos la parte superior, que sería la economía monetaria, mercantilizada, etcétera. Y la parte inferior sería la que no está mercantilizada, la que no está monetarizada. Ahora os explico cada concepto muy brevemente. Y empezamos por la parte de arriba. Tenemos lo que son las empresas, producción empresarial, población ocupada. Esto es, la clase trabajadora trabaja en las empresas, produce y nos llegan los salarios. Con esos salarios llegan a, vamos a llamarlo familias. Y en teoría la economía convencional lo que dice es, y de las familias consumen e inciden en las empresas, en la parte económica. Ese es un análisis muy utilizado. Gran parte de, casi toda gran parte del pensamiento económico ortodoxo va por esa vía. Y lo que aquí hacemos es vamos a relucir la otra parte de la economía que o no interesa o no se tiene en cuenta, pero sin ella la parte de arriba, la economía monetarizada, la mercantil, no funcionaría. Que sería el espacio de desarrollo humano, me da igual el nombre que le pongamos, pero es una parte en la que el mercado, en teoría, no está, no hay relaciones monetarias, pero sin eso no funcionamos. Y aquí pongo un ejemplo muy claro, que las trabajadoras y trabajadores no somos como champiñones. No vamos a trabajar, consumimos, venimos a casa y ya está. Dentro de casa haremos un tipo de procesos que será desde cocinar, lavar la ropa, relacionarte con otras personas, que es importante. Si no somos personas, lo necesitamos. Toda esa parte, aunque se intente estimar en dinero, monetariamente, no se tiene en cuenta y a la hora de hablar de políticas económicas se tiene totalmente dejado de lado, consciente o inconscientemente. Aquí hay tres vías o tres formas importantes en esta área de la economía que no está bajo las reglas del mercado. Reducción, expansión y extensión. Básicamente en extensión estaríamos hablando de reutilizar elementos que vienen del mercado para consumo propio. Estoy pensando en un huerto, en que nos cosamos la ropa, en cocinar, todo ese tipo de elementos. Luego tenemos también expansión, que serían los cuidados que nos dedicamos entre las personas, porque no somos individuos independientes que cada uno va a casa y ya está. Si funciona el sector de la hostelería es porque tenemos esa necesidad de expansión, de relacionarnos con las otras personas que nos rodean, que será desde la familia, las amistades, etcétera. Eso también es importante y sin eso no funciona la economía. Y luego tenemos la reducción. Se selecciona qué personas van a trabajar o no. No todo el mundo va a trabajar. Los niños y niñas de 10 años, aunque esté prohibido, no van a trabajar y muchas veces, aunque tengan 20, tampoco. Hay unas decisiones detrás. No entro más en lo que es este esquema, pero el objetivo de plantear esta imagen tan así técnica es que seáis conscientes de esa visión, que tenemos que intentar tener una visión mucho más amplia que recoja ambos aspectos de la economía, lo que sería la monetaria y la no monetaria. Y os pongo un ejemplo. El dato lo sacó Amaia Pérez de Orozco, una economista feminista.
Y el estudio decía que si todos esos trabajos que hemos hablado de la economía no monetaria se tuviesen que ser asalariados, estaríamos hablando de 26,4 millones de empleos a tiempo completo. Y eso es algo que se deja de lado, no se paga, no se tiene en cuenta, pero es muy potente a la hora de hablar de esa parte que dejamos de lado si estamos utilizando un punto de vista ortodoxo. La economía convencional deja de lado todo esto. Y ya una vez que he puesto sobre la mesa las cartas, esto es de qué enfoque quiero partir. El segundo punto es qué impactos está teniendo la crisis. Y aquí mi intención es enrollarme a soltar los datos. Os digo, creo que hay 3 gráficas y un dibujo o 2, no más. No voy a meteros ahí 500 gráficas con un montón de números que se sube y se baja. Pero lo que sí planteo es la doble vertiente de la crisis o cómo podemos analizar la crisis. Por un lado, desde el punto de vista de clase y de las personas, es que es una crisis, estamos en una crisis multisistémica, que es ecológica, que es social, que es de cuidados, y podemos ir un montón de elementos más que están ahí. La ecología, no voy a entrar a detallar, si queréis luego podéis, al final de la sesión podemos hablar sobre estas. Y todo esto deviene de que cuando la vida es un medio para conseguir más beneficios, tenemos un problema. Y la idea del objetivo final del anarcosindicalismo, que es la revolución social, es darle la vuelta a esto. Para el capitalismo, ¿qué es crisis? Hasta ahora se hablan de crisis cíclicas, etcétera. Hace poco leyendo me gustó esta definición y la comparto totalmente, que es un periodo en el que la rentabilidad económica que necesita esa economía necesita una reconstrucción institucional para una estabilidad y crecimiento renovados. Esto es, la rentabilidad de las empresas cae y para eso el capitalismo lo que hace es modificar las instituciones económicas y sociales en su favor, para que esa rentabilidad siga manteniéndose. La crítica, ahora hay un autor, Piketty, que ha sacado un libro de el capitalismo en el siglo XXI. Uno de los temas que trata es que la rentabilidad desde los años 50 se ha mantenido constante, por lo que refuta las teorías de Marx de que la rentabilidad cae constantemente de las empresas. Lo que no tiene en cuenta es que cuando cae la rentabilidad, las empresas y el capital toman medidas y estrategias para mantenerlo. Entonces, no es tan evidente que haya caído, pero porque está constantemente modificando sus estrategias. Y aquí, cuando hablamos de esto, estamos hablando de un escenario de lucha de clases. Y ahí el capital y lo que sería la burguesía plantea la lucha de clases como una manera de estar constantemente apropiándose del trabajo de la clase obrera. Y la institución, cuando hablamos de instituciones, son las normas, usos, costumbres, etcétera. Podríamos hablar del mercado de trabajo, del sistema, cómo está funcionando, etcétera. Resumiendo este planteamiento, para el capital la crisis es cuando la rentabilidad cae y ese proceso en el que modifica esas instituciones, toma medidas y así logra retomar la senda del crecimiento. ¿Qué ocurre? Que lo que para el capital es crecimiento, para la clase obrera no tiene por qué ser nada bueno. Eso depende del contexto de la lucha de clases, de cómo funcionen en los trabajos, lo que es, si hay unos sindicatos fuertes y con una visión anticapitalista, será diferente esa correlación, etcétera. La crisis lo planteo en 4 ejes. Yo os he dicho que habrá como 5 gráficas o 4 gráficas y un par de dibujos como mucho, por no inundaros otra vez a números. Que sería el primero, impactos de la crisis y las políticas utilizando la metáfora del iceberg, que es tomando el esquema anterior, cómo podemos analizarlo.
Vamos a ver qué ha ocurrido con el crecimiento económico, 4 datos. ¿Qué ha ocurrido con los beneficios y la distribución de la riqueza y con el mercado laboral? ¿Qué tal voy de tiempo? Pues no lo sé. Bien, es importante. De momento veo que la atención no decae y eso también es muy importante. Cuando ya empecéis a decaeros, pues pondré algún vídeo, algo más ameno. Bien. Aquí lo que he cogido para analizar esto ha sido lo que es el análisis de la economía feminista, que dice que podemos dibujar la economía como un iceberg, donde una parte que se ve es la economía monetarizada, mercantilizada, etcétera, que ahí estaríamos hablando de las empresas, del sector público, de lo público, y por otro lado toda la economía de los cuidados y más elementos, que son lo que antes decíamos, que no se ven, no se monetariza, pero los efectos de la crisis impactan directamente. Las políticas de la Troika, los recortes en sanidad, en enseñanza, etcétera, afectarían en un principio a la parte de arriba. Nos quitan los subsidios de desempleo o nos lo disminuyen porque marca la Troika o porque se ha rescatado lo que sea. Todos esos elementos en un principio afectan a la parte superior, pero por ende tienen un efecto en la parte inferior. Cuando tenemos menos ingresos porque ha habido recortes en el sector público y ahora ya no podemos trabajar tantas horas, al final, ¿qué va a ocurrir en nuestra vida privada con ello? Vamos a tener que buscar otros recursos, quizás una parte fundamental de lo que es el núcleo económico, ¿no?, tiene que buscar trabajo, o a la contra, como estamos cobrando menos, igual tenemos que trabajar más horas durante más tiempo y no podemos atender a los cuidados de los hijos e hijas. ¿Quién asume esos costes? Eso no se cuenta en dinero, pero todas las medidas están teniendo efectos directos. Si pensamos en el tema del sector de la salud, el hecho de que reduzcan los días de hospitalización en cama, están aplicando unos recortes arriba que tienen unos efectos impresionantes en la parte de abajo. Y generalmente, en este caso, esos efectos los asumen o les van directamente a las mujeres. Entonces, para toda medida económica estaría impactando en un principio en la parte de arriba, que es la parte que nos dicen, pero la parte de abajo, que es la parte invisibilizada, no se contabiliza, no existe para los economistas convencionales, pero tiene unos impactos muy fuertes. Hasta aquí más o menos. Bien. Este es el primer gráfico y lo que he hecho ha sido coger desde el Eurostat cómo ha funcionado el Producto Interior Bruto. Es una medida, una forma de medir la riqueza de una economía en un momento dado, y aquí en una secuencia de años. No es la mejor, tiene muchas críticas, porque no mide todo, y si cogemos la visión anterior mide una mierda, o sea, mide lo que mide, pero es la base que utiliza el capitalismo para medir si somos más ricos o menos ricos. Pues si cogemos en el proceso de la crisis, fijaos, en el Estado español, si cogemos el año 2005 es la base 100, quitando el rojo que es Grecia, para que veáis que allí el tema está bastante complicado ya desde el punto de vista de la economía convencional. Si cogemos el Estado español, se nota la caída, pero a partir de 2013-2014 parece que eso empieza a retomar, ¿no? Y eso yo, por ejemplo, no lo noto en mi bolsillo, y no sé si lo iréis notando, porque estamos hablando de que sí se crea más riqueza que el año pasado. Este año seguramente se crea más riqueza que el año pasado, pero el problema está que para el capitalismo eso es bueno porque se está quedando con toda esa riqueza. Y el crecimiento económico, tenerlo en cuenta. Aparte de que no mide un montón de elementos muy importantes para la vida de la clase trabajadora y para la vida en general, cuando os comenten que no, que la economía está tirando, tenéis que decir sí, pero ¿para dónde? Porque desde el punto de vista de clase, olvidaos. La rentabilidad
sigue aumentando, las empresas cada vez tienen una mayor rentabilidad. Pese a esta crisis económica, ha habido durante unos años en los que cayó, pero ahora sigue funcionando. Y con este gráfico, que quedaros con la parte más anaranjada y la parte de arriba. La parte de arriba es el excedente bruto, renta mixta bruta. Eso respecto al PIB se podría decir que es como la rentabilidad de las empresas, como quitando en el año 2008, más o menos, ha ido aumentando constantemente. Las empresas cada vez ganan más. Luego explicaré lo del 2008 cuando esté en la parte del empleo. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nos siguen achuchando en las empresas, en lo que es en la economía, nos siguen apretando más, siguen apretando a la parte que crea que es la clase trabajadora para captar todo ese beneficio. Y por eso, cuando hablamos de que estamos saliendo de la crisis, será que el capital y el capitalismo está saliendo de su crisis, pero de su crisis, porque desde nuestro punto de vista es una crisis multisistémica y esto no se refleja en ninguno de estos datos. ¿Qué es que le di yo? Bien. Si hablamos de distribución de la riqueza, hablo del efecto de 2008, porque veréis en las gráficas, en la primera es una remuneración de los asalariados. Coger el punto, la línea negra, ¿no? Se ve que durante el boom económico del 2000 a 2007 más o menos baja y sube, orientativamente. Luego en 2008 sube, justo cuando empieza la crisis, pero eso es por una cuestión estadística. Al despedir a la parte más barata, a los precarios y precarias, lo que ocurre es que los que siguen en las empresas en ese momento, que son generalmente los que tienen un puesto de trabajo indefinido, pues el efecto en la empresa es superior. Pero una vez que entramos en la crisis, ese efecto se acaba y entramos en una caída brutal de la remuneración, desde el 2008 hasta el 2013, ¿no? Y luego habría que analizar el 2014 por qué sube. Si cogemos el coste laboral unitario, lo que costamos, el pico que hay entre el 2007 y 2008 viene dado por eso, porque al final, al quitarse la parte barata, si hacemos una media, sube el coste, pero luego empezamos a quitarnos la parte cara y por eso baja. Al final, esta crisis lo que está sirviendo es para reestructurar todo lo que es el mercado laboral. Hablábamos del mercado laboral, de una reconfiguración del mundo del trabajo, de una segmentación. Nos van dividiendo en diferentes segmentos laborales, de una precarización, ¿no? Antes se hablaba del empleo fijo, ahora se habla del contrato indefinido, pero hasta el contrato indefinido puede ser precario con las condiciones actuales. Del desempleo, cómo ha ido impactando y cómo ha ido modificando, ¿no? En los años 80, 90 y ahora. Las contrarreformas laborales, por un lado, que han ayudado a romper las dinámicas del mercado laboral que había hasta ahora, y otro tipo de contrarreformas. Cómo las medidas han ido dirigidas a debilitar el poder laboral en las empresas y cómo se quiere establecer un nuevo marco de relaciones laborales. Y este proceso no es nuevo, viene desde la crisis mundial de los años 70, que poco a poco se han ido implementando este tipo de medidas, porque el modelo anterior, el del pacto, ya no le era suficientemente rentable. Por eso se plantea este cambio. Esto es un ejemplo más de cómo han ido cambiando los salarios en el Estado español. No son salarios reales, son salarios nominales. La diferencia del real es medido con el coste de vida y aquí no es directamente cogido el número. Estamos cogiendo el salario más frecuente, no el salario medio. El salario que más frecuente se cobra y es anual. Se ve que hasta el 2009-10 sube, pero a partir de ahí tiende a bajar o mantenerse más o menos estable. Si tenemos esto en un contexto de crisis, de haber muchos despidos, que en teoría los que se quedan son los que más cobran, pero esto baja, imaginaos qué efecto está teniendo sobre la economía, ¿no? Y la idea fuerza de aquí es que el capital nos está quitando, para lograr una mayor rentabilidad,
una mayor plusvalía que generamos con nuestro trabajo. Como conclusiones de este apartado acabo, el segundo es mucho más breve, el tercero es mucho más breve. Estamos hablando de una crisis multisistémica desde nuestro punto de vista. Luego está la crisis que el capital, cómo define sus crisis, y podríamos decir que para él el momento que sube la rentabilidad la está superando, aunque hay un montón de problemas y estemos todos en la indigencia. Está aumentando la explotación como vía de salida de su crisis para aumentar la rentabilidad, la explotación de las personas y también sobre todo de las personas, y el ejemplo está en el mercado laboral. Y por último, esto que se os quede grabado a fuego, que el capitalismo supere su crisis no quiere decir que vayamos a estar mejor. Hasta aquí quizás os habéis quedado un poco medio de bajón porque he estado explicando un montón de cosas, que si la economía convencional no nos sirve, que si esto que nos dicen que salimos de la crisis que es mentira, que esto está yendo cada vez peor. Yo lo que planteo aquí es que en el fondo hay oportunidades. Para ser pesimistas no vivo, entonces prefiero ser optimista. Y aquí hago de una manera muy genérica, podríamos discutir mucho sobre esto, pero esto es una parte que no me corresponde tanto a mí. Las oportunidades que nos están surgiendo. Por un lado, se ha modificado lo que es el modelo de negociación colectiva previo que había de la época de concertación social y de pacto social y de relaciones laborales. Y esto está afectando exactamente a un modelo sindical, que era el que en la época más, voy a decirlo así, keynesiana, si es que en el Estado español hubo algo parecido, le está afectando directamente a una forma de hacer sindicalismo, a una forma. El sindicalismo tendrá sus crisis, pero esto sobre todo está afectando a una de las formas. Eso tiene un impacto directo sobre la interlocución entre el capital y el trabajo, entre el papel que juegan esos sindicatos. Y digo, que unos sindicatos no estén ahí de negociadores en todo momento, nos abre otras oportunidades al sindicalismo que esté buscando el conflicto para transformar este sistema económico, social, y voy a decirlo también político. Si se tiene una visión amplia, si se logra superar el marco de negociación productivista, hay que mantener los puestos y hay que recuperar las empresas, y luego habrá que valorar qué empresas se quitan y cuáles no, pero desde el punto de vista del bienestar de la sociedad. Y es importante esa visión amplia y la oportunidad que pueden tener los sindicatos de conflicto que no estén por la concertación social en este momento. Hablamos de recuperaciones de empresas y de nuevos proyectos que se pueden estar dando. Por un lado, en ciertos sectores se abren oportunidades para recuperar las empresas. Si cogemos el caso de las pymes, muchas de las pymes en los que se puede incidir son las perdedoras en la lucha capitalista actual, pero se pueden recuperar esas empresas con una acción sindical planificada y con una visión que vaya más allá de gestionar lo que es la solución, de gestionar el problema y ya está. Si se tiene una visión más allá, se puede lograr y hay oportunidades. Otra cosa es que tendremos que aprender a funcionar mejor o que no salga la primera, pero se puede. También que la posibilidad de crear proyectos autogestionarios y colectivos, más allá, al margen de lo monetarizado del mercado, existe. Poco a poco surgen ejemplos inconexos en muchos de los lugares, pero es una cuestión que cuando nos falta algo, cuando nos faltan las necesidades sociales, podemos tomar el chip, tomar la idea de no tiene que venir papá Estado a que lo haga por nosotras, tomar esa iniciativa. También poco a poco se está dando una nueva cultura laboral, ¿no? Y hablo de viejas situaciones sociolaborales porque ahora se empieza a hablar de otra vez del precariado, que sí, el precariado, que ya no hay clase obrera que es precariado. Yo me remito a todos los currelas del siglo XIX, del siglo XX, que al final todo el mundo era precario. Ahí no eran
Todo el mundo era precario y no había precariedad, era en clase obrera. Al fin y al cabo estamos yendo en ciertos aspectos involucionando de esa manera y no nos tenemos que inventar nombres nuevos. Si queremos hacer sociología podemos hacerlo, pero estamos hablando de una proletarización o vuelta a los orígenes en ese sentido, de clase obrera, ¿no? Y tener en cuenta ese elemento por un lado, que el empleo fijo que se llamaba para muchas personas está dejando de existir como una forma de vida, ¿no? De tuve empleo fijo, empiezo a trabajar aquí y listo, sino que ahora mismo eso se está dejando de lado y la opción de tener un empleo fijo es pelear por ello y plantearse un punto de vista más allá, que sería la de tomar el medio de producción, que quizás es complicado pensar en esos términos, pero existe la opción. Si me van a echar dentro del mes que viene, pues ¿por qué no nos quedamos con la empresa y echamos aquí al jefe? Es un poco la idea, ¿no? Fácil de decir, pero es que nos lo tenemos que creer, la hostia. Y también nos está abriendo formas de que hay otras formas de organizarse, digo otras al margen del sindicalismo oficial que todo el mundo puede. Cuando habla de sindicalismo habla de eso se está yendo a pique. Eso no funciona, solo funciona porque al sistema y al capitalismo le interesa. Y aquí lo que se puede dar es una oportunidad para el sindicalismo, de decir, esto no ha funcionado, tenerlo en cuenta, y esto puede funcionar porque funcionó. Y luego necesitamos recuperar elementos necesarios para la vida. No solo se trata de producir, no solo se trata de trabajar un porrón y ganar un porrón, sino se trata de vivir y sobrevivir. Y tenerlo en cuenta a la hora de plantear medidas y salidas, tanto desde el punto de vista sindical como más allá. Para eso, ¿qué nos hace falta? Yo he puesto aquí los 4 puntos. Pueden ser 15, 30, pero es algo muy sencillo de decir, complicado de llevar a cabo, pero no es nada marciano. Primero es tener en cuenta la visión multisistémica. No se trata de que superemos la crisis y ya pueda comprarme otra vez el chalet y el coche e irme de vacaciones a Punta Cana. No, eso se acabó. El que pueda lo podrá disfrutar, pero eso se acabó. Estamos en una crisis multisistémica, lo que he dicho antes, todos esos elementos. Plantear salidas que tengan en cuenta la globalidad y no solo esa economía real que hay que tener en cuenta, que tenemos que incidir ahí, pero no solo centrarnos en ese área. Y luego, muy importante, y esto lo recalco porque estamos en las jornadas del Congreso de Zaragoza, y lo recalco también porque yo lo creo, tener herramientas organizativas que estén dotadas de esta visión. Para ello, no tener miedo a la ruptura. Con esto me pasa un poco de tiempo, pero os doy muchas gracias por estar aquí, por haberme atendido, y doy paso a Lluís. ¿Vas a usar el micrófono, Lluís, o no? No, sentado. ¿Me ayudas? Vale. Ahora. Métele. Mira. Le cuesta un poco de esto, pero tendría que detectar. Sí. No, pero necesito verlo. Hostia. No detecta. Déjame. Pues volver al otro lado. Vale, ahora. Ahora. Vale. Copio. Aquí, ¿no?
Ahí. Vale. Uy, creo que lo he quitado. Vale. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación a la comisión organizadora de los actos culturales y obviamente también al sindicato de Zaragoza. Gracias también a vosotros y vosotras por haber venido. Mi parte de la charla, exposición, conecta un poco conecta bastante, ¿no? Yo creo con lo que ha tratado Endika, pero desde una perspectiva de la intervención directa, ¿no? De la intervención en procesos concretos que está desarrollando, que puede desarrollar el sindicato. No voy, o puedo hacer referencia, ¿no?, a algún proceso concreto, pero me había preparado un poco la intervención como unas reflexiones para compartir con vosotros y vosotras respecto a cuál es la intervención del sindicato y desde una perspectiva, o sea, cómo incide el sindicato en la economía, ¿no?, en las relaciones laborales, y también cuáles son sus objetivos, ¿no? Tanto sobre el papel como un poco sobre la práctica, ¿no? De alguna manera, lo que voy a trasladar, digamos, es un poco también la práctica que yo veo día a día, un poco con la intervención con secciones sindicales y con sindicatos locales en procesos concretos, ¿no? Para empezar un poco la exposición, sí que cuando, digamos, hablamos qué hace la CNT, ¿no? O sea, cuál es la función del sindicato en la empresa y cómo influye, digamos, en la economía, en las relaciones laborales. Yo creo que es importante mirar cuál es su posicionamiento, ¿no?, cuáles son sus acuerdos. Y un acuerdo que a mí particularmente me parece interesante, porque yo creo que resume un poco toda la arquitectura, digamos, toda la estructura del sindicato, en este caso de la CNT, y de su proyección a futuro. Es un acuerdo del año 1931, no voy a hablar de historia en la charla en general, pero para empezar yo creo que es muy importante porque yo creo que es el primer acuerdo donde de alguna manera asienta un poco esa perspectiva de qué función tiene el sindicato en la empresa para la futura sociedad, ¿no? Y lo voy a leer así un poco rápido, los extractos, ¿no? Habla del acuerdo en concreto, del tercer congreso, dice que la parte fundamental de la misión de los comités de fábrica-taller, lo que hoy serían las secciones sindicales, está en el sentido revolucionario de la misma, ya que estos comités, vencido el Estado y el capitalismo por la acción de la revolución social, habrán de ser, ¿no?, y aquí es lo que yo creo importante, habrán de ser en sus respectivas jurisdicciones, en sus ámbitos, los gestores de la economía, ¿no? Esto es, serán ellos los encargados de administrar el funcionamiento de la máquina económica en el triple aspecto de organización, producción y distribución. Es decir, el planteamiento es que el sindicato tiene que sustentar en la práctica esa transformación, ¿no? Esa transformación de un sistema basado en la acumulación de capital, en la lógica del beneficio y del crecimiento económico, a otro sistema pues basado en otros fundamentos de objetivos económicos y también de valores sociales, y esa transición se puede hacer de forma efectiva en tanto que el sindicato se estructura, influye, entre comillas, contamina, ¿no?, todo el entramado económico capitalista y puede proceder a sustituirlo, ¿no?, de un plumazo en un proceso revolucionario que puede ser, digamos, más o menos largo, ¿no? Entonces, este acuerdo para mí yo creo que es importante a ese nivel, ¿no? Y luego hablaré también un poco del porqué, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver. Otro acuerdo que yo creo relevante, que no es de este congreso anterior, que el 10º congreso, sino incluso de anteriores congresos. Se ha hablado en varios congresos de la CNT sobre el tema de la recuperación y cooperativización de empresas. Pero bueno, desde una perspectiva igual más estrictamente económica,
Lo que dice el 10º Congreso, el acuerdo, ¿no?, es que la sección sindical de CNT tiene que plantearse la posibilidad de pedir el desarrollo de un plan de viabilidad de la actual empresa, así como de una eventual cooperativa con menores dimensiones, para anticiparse a posibles situaciones de cierre de empresa, ¿no? Bueno, digamos, esto es una implementación micro y muy localizada de esta perspectiva, digamos, más amplia de transformación, pero que de alguna manera sí que nos marca un poco también ese camino, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una cuestión que nosotros puntualmente estamos analizando para llevarlo a la práctica. En varios casos que hemos manejado. Claro, alguien se preguntará, ¿no? Yo me gustaría, ¿no?, que también entre el público pues haya gente que diga, pues yo lo que me estás diciendo no me convence, no me interesa y vengo aquí pues a intentar a discutir o a rebatir, ¿no?, a generar duda y demás. Y de alguna manera pues yo creo que es lógico e interesante. Respecto, ¿no?, a estas finalidades, ¿no?, es necesario intervenir de esta manera, ¿no? Respecto a esto, ¿no?, yo lo que os querría compartir con vosotros, ¿no?, que el objetivo de todo esto, porque es necesaria un tipo de sindicalismo orientado hacia una transformación social en el corto plazo, es decir, hoy en día, la experiencia nos enseña que el control, es decir, cuando tú tienes un objetivo al final que se trata de controlar los medios de producción, de alguna manera te obliga a tener un mayor control sobre la incertidumbre que generan las decisiones empresariales. ¿Me explico? Es decir, cuando una empresa está pensando en planificar un despido colectivo, si tú tienes esa perspectiva de que esa ambición, ¿no?, de querer saber cómo funciona profundamente la empresa y analizarla, eso te genera situarte en una mucha mejor posición y anticiparte mucho a las decisiones de la empresa, ¿no?, con lo cual controlas esa incertidumbre laboral y también vital, ¿no?, que genera la propia lógica de la empresa y el sistema capitalista. Por otra parte, también la experiencia nos enseña que es una forma de gestión más eficiente del conflicto capital-trabajo. Es decir, en algunos casos hemos planteado, y no como un farol, el tema de si tú planteas una medida tan fuerte, nosotros vamos a hacer todas las acciones que estén en nuestra mano para quitarte de la propiedad, o incluso para preguntarte y plantearte cuánto, entrar en una negociación de si tú dices que realmente esto no es rentable, nosotros creemos que sí, entonces si no es rentable, entendemos que su valor no es muy grande, ¿no?, si no genera ingresos ingresos suficientes, no es rentable, no es interesante, pues por cuánto nos lo vendes, ¿no? Y esto lo hemos planteado y ya os digo que no de farol, ¿no? Entonces, pues claro, la reacción de la empresa es ambivalente, ¿no? Pero quiero decir que a la hora de gestionar el conflicto laboral, el conflicto en la negociación colectiva, en la crisis empresarial, el poder proponer propuestas de este tipo y de forma real no te sitúa en una situación de debilidad, sino te sitúa en un reequilibrio de poderes, ¿no? Y esto obviamente tú cuando lo planteas es porque has hecho un trabajo previo y porque la plantilla en ese caso está concienciada y está dispuesta a tirar para adelante, ¿no? Entonces, otro motivo por el cual, digamos, aspirar a lo más es que cuando estamos en una situación actual podemos intervenir mucho mejor. Y luego, por último, y por lógica, por una cuestión
bueno, por varios motivos que ha comentado Indica, porque el sistema en el que vivimos es injusto, ¿no? por la propia distribución inequitativa que se produce de la renta generada, porque también es deficiente, porque hay una producción no dirigida a las necesidades sino al beneficio, a los beneficios, porque el propio sistema capitalista es un sistema cada vez en una crisis más permanente. O sea, los datos agregados o sea, a largo plazo, ¿no? Nos sitúan con que las tasas de crecimiento, o sea, que el sistema capitalista a nivel global se está estancando, ¿no? No tiene capacidad de generar crecimiento indefinido. Ello sin hablar de los límites ecológicos, ¿no? que plantea un crecimiento sostenido, y porque estructuralmente el desempleo y por tanto el impacto hacia la clase trabajadora es creciente, ¿no? Entonces, hay muchos motivos por los cuales deberíamos desechar el sistema económico en el que vivimos y buscar alternativas, ¿no? Y por ello también el tema de intervenir sindicalmente desde esa perspectiva es fundamental. En otro orden de cosas, y centrándonos un poco más en la intervención del sindicato en la empresa, en la práctica yo creo que podemos visualizar como tres principales objetivos de las secciones sindicales en la empresa, desde una perspectiva también de intervención económica, ¿no? Por un lado, y según la profundidad, ¿no?, a implementar. Por un lado, un enfoque, digamos, más defensivo, quizás reivindicativo, ¿no?, sobre el cumplimiento, o sea, exigiendo el cumplimiento de los convenios colectivos y de otra regulación relacionada. Y también la mejora de esa negociación colectiva, ¿no?, mejora del convenio y demás. Una siguiente perspectiva de orden progresivo, es decir, para avanzar hacia esa finalidad, que podría ser medidas de control sindical, tanto en el área económica de la empresa y financiera, como en el área de producción y de organización del trabajo, ¿no? La mayoría de convenios recuerdan lo que dice la legislación actual respecto a que la organización del trabajo es potestad del empresario. Igual que, bueno, respecto a la información económica que genera la empresa o elabora, también hay una digamos, discrecionalidad, o digamos, hay una limitación importante en la legislación y en la jurisprudencia respecto a la posibilidad de acceder a la información económica real de las empresas, a no ser que haya, digamos, situaciones, entre comillas, excepcionales o, digamos, de choque más duro, ¿no?, como son procesos de despido colectivo, reducción salarial, que ahí, digamos, sí que podemos intervenir con mucha más potencia. Pero, digamos, como os digo, ¿no?, la legislación cubre muy bien las espaldas a los empresarios para evitar que, digamos, los trabajadores y trabajadoras organizados podamos intervenir de forma potente en tratar de sustituir esa dirección empresarial, ¿no? Entonces, esas medidas de control sindical podrían ser esa vía intermedia a una perspectiva más transformadora o revolucionaria que se pueda plantear, ¿no? Como decía, en procesos de recuperación de empresa o bueno, en tanto que el sindicato pudiese implantarse, digamos, más ampliamente en localidades concretas o en sectores de forma más amplia. Desde otra perspectiva, la praxis, bueno, en la praxis sindical, bueno, esto me lo voy a saltar, repetir un poco la historia. Ya he comentado un poco previamente, ¿no?, la cuestión de qué pasa con la información que genera la empresa, ¿no? El tema de la información contable y económica, productiva, es decir, los datos de producción mismamente, ¿no?, de la empresa, o incluso la organizativa, ¿no?, cómo está estructurado el sistema de trabajo y la distribución de puestos de trabajo, etcétera. Pues toda esa información, digamos, esta información es un elemento fundamental para poder intervenir sindicalmente en las empresas, ¿no?
a la hora de poder hacer cualquier tipo de propuesta sindical o cualquier tipo de acción, ya sea huelga, ya sea también el jurídico, etcétera, el conocer ciertos datos, el conocer cierta información es lo que te da, no solo te da argumentos también de cara a construir, digamos, ese análisis, ese discurso para enfrentarte a situaciones injustas y demás, y también te da te da esos argumentos y te da también la capacidad de decir, pues yo quiero intervenir pues para conseguir este objetivo concreto, ¿no? El concretar cuál es el objetivo y cuál es la propuesta que tú vas a lanzar, pues tiene que fundamentarse en información. ¿Qué tipo de información? Pues de la actividad de la empresa y de su repercusión en el empleo, tanto de contratos como de estructura salarial, de qué inversiones presentes tiene la empresa, cómo se financia, qué inversiones futuras prevé también, ¿no? Qué estrategia empresarial mantiene a medio y largo plazo. Y esto en cuanto a la información contable, económica y productiva, y también respecto a la información organizativa y sociolaboral, pues qué estructura política tiene la empresa y su dirección, es decir, qué perfil de empresario es, ¿no? Qué estructura social interna y de relaciones laborales se da, cuáles son las relaciones de género respecto a cuestiones como salud laboral y otros aspectos, pues se están dando, ¿no? En esa empresa. Esa información es fundamental. Como digo, esa información cuando la manejamos, ¿no? A la hora de intervenir, nos tiene que servir para tener un diagnóstico de la empresa, ¿no? Para decir, pues esta empresa en su mapa general tiene esta situación, ¿no? Y tiene esas previsiones, o sea, viene de dónde viene y parece que va a dónde va. Nos debe de permitir poder análisis sindicales de la situación económica de las empresas. Pero no solo eso, es decir, si nosotros estamos planteando algún tipo de mejora, esa información también nos tiene que servir para elaborar esos criterios de negociación colectiva. Es decir, ¿es posible reducir la jornada laboral a 30 horas semanales sin reducción salarial en una empresa? Porque proponemos también una reducción de los salarios altos de la dirección y proponemos también, y sabemos, ¿no?, que genera suficiente flujo de ingresos y gastos para asumir ese coste, pues si tenemos esa información podemos proponer este tipo de cosas de forma, digamos, mucho más clara y empírica, ¿no? En algunos casos sí lo hacemos. Pero no solo nos sirve para eso, nos puede servir también para medir los impactos de la acción sindical. Es decir, qué impacto tiene una huelga para la empresa, ¿no? Qué impacto económico. ¿Hasta cuánto puede aguantar una empresa con una huelga indefinida total? ¿Una semana? ¿2 semanas? Esa información es crucial a la hora de establecer la acción sindical, ¿no? O mismamente, bueno, un boicot, ¿no? Una huelga asociada con un boicot en un comercio, etcétera, ¿no? Pero además de todo esto nos puede servir, o nos debe de servir esa información para elaborar planes estratégicos de viabilidad en caso de empresas cuyo tamaño, cuya situación, etcétera, permitan plantearse una cooperativización y un proceso de autogestión en ese ámbito micro, ¿no? Vale. Hasta aquí, digamos, os explico qué es lo que podemos hacer, ¿no? Desde la perspectiva del sindicato en esa intervención. Y en este punto sí que, por varios casos que hemos manejado y por otros casos que, bueno, algunos son más conocidos o se han hecho públicos, ¿no? Caso Volkswagen y tal, de manipulación de la información económica y contable, ¿no?
Es decir, la información a la que podemos acceder, que nos da la empresa, la elabora la empresa con unos objetivos. Bueno, dentro de la profesión de economista o de gestores, es sobradamente conocido que muchas gestorías, por ejemplo, elaboran o pueden elaborar una información financiera dirigida a los bancos, elaboran unos balances para pedir créditos y luego te elaboran otra información para presentar una carta de despido objetivo, ¿no?, por causa económica. Bueno, pues digamos que el empresario tiene esa discrecionalidad y el sindicato tiene que tener la capacidad de poder desmontar esto. ¿Qué hacen las empresas a este respecto? Obviamente, una de las primeras cosas que hacen es ocultar o no entregar información. Hay una negativa sistemática en procesos de negociación colectiva de empresa, por así decirlo, de negociación de convenio, pero también en procesos, digamos, más graves de despidos o de reducción salarial. ¿Qué otras cosas hacen, digamos, las empresas respecto a esta información? O la esconden parcialmente o mejor dicho, ¿qué hacen las empresas del ámbito económico, ¿no?, con la información, ¿no? Más bien en el ámbito económico es con sus políticas incrementar beneficios que muchas veces están disfrazados como salarios de la dirección, que a veces estos datos no los introducen dentro de las memorias económicas y contables cuando tienen obligación de ello, ¿no? Pero también a veces con la utilización de grupos de empresas, utilizando préstamos entre empresas y por tanto se escapan recursos como si fueran intereses de préstamos de otras empresas del grupo, o con los propios intercambios entre los grupos empresariales, ¿no? Y todo esto, digamos, ese incremento de beneficios o ese mantenimiento de beneficios puede ser a costa de salarios, ¿no? O sea, nosotros hemos manejado casos que se proponían reducciones de salarios a trabajadores mientras ellos mantenían o aumentaban sus beneficios, ¿no? Y a costa de salarios, no solo los más evidentes, sino también cuando hablamos de empresas que son la mayoría, o sea, yo creo que esto sí que se puede afirmar sin ninguna duda, que manipulan sus balances, son a costa de ese fraude a la seguridad social o ese fraude fiscal que luego repercute en provisión de servicios públicos o de pensiones, etcétera, ¿no? Es decir, que estamos hablando no solo de los salarios directos, sino también de otro tipo de forma salario, como os decía, ¿no?, indirecto o diferido, ¿no?, en el caso del seguro de desempleo, etcétera. ¿Qué hacen también las empresas habitualmente? Pues, como decía, drenan recursos, drenan beneficios con lo que podemos llamar como descapitalización o despatrimonialización, ¿no? O sea, todo el patrimonio de la empresa en múltiples casos va desapareciendo por esa vía. ¿Y esto cómo se instrumenta? Pues con el uso de dobles contabilidades y con la propia manipulación contable. O sea, la diferencia aquí es de matiz, en el sentido de que cuando no coinciden los flujos reales de venta de productos y servicios con los monetarios. Es decir, tú vendes un producto en negro, o sea, tú ese producto ya lo has fabricado y lo tenías en el almacén y ya no lo tienes y has cobrado en negro y esto no lo has reflejado en tus cuentas, ¿no? Pero también puede ser con el maquillaje y manipulación contable, con lo que os decía, ¿no? Tú me estás diciendo que tienes un gasto financiero X, pero realmente eso no es gasto financiero, eso es recursos que tú has trasladado a tu otra empresa del grupo que ha hecho un préstamo a esta empresa, ¿no? Entonces, digamos, un maquillaje o manipulación contable para instrumentar ese traslado de beneficios empresariales a ellos mismos.
iba a comentar algún caso, pero me he ido saltando. Sobre este tema, bueno, ya que estamos en Aragón, que sepáis que hubo una sentencia aquí de despido colectivo en un grupo que ahora no recuerdo su actividad exacta, pero bueno, se llama Curvimetal, que está en un polígono saliendo de Zaragoza yendo hacia Logroño, donde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anuló el despido colectivo porque la empresa escondió su contabilidad B a la representación de los trabajadores. Es decir, bueno, sabéis que anular un despido significa la readmisión de todos los trabajadores, ¿no? Entonces la empresa facturaba en negro y es una sentencia de 2012 que ratificó el Tribunal Supremo en 2014, sobre febrero o marzo. Nosotros también hemos trabajado en un caso que también muy similar, es decir, que se ha anulado un despido colectivo en un grupo empresarial en Andalucía, donde la empresa también elaboraba unos balances falsos y bueno, así he hecho un cálculo aproximado de una facturación no declarada de unos 500.000, 700.000 euros anuales en un grupo empresarial de unos 50, 60 trabajadores, ¿no? Entonces, claro, un poco, bueno, para poner algún dato, ¿no?, a la magnitud del fraude que muchas veces se produce. Bueno, esta sentencia que os digo es de 2014 y está recurrida al Tribunal Supremo por nosotros, no por la empresa. O sea, la empresa ha asumido que ha hecho esas irregularidades, ¿no?, y constan en los hechos de la sentencia, y está recurrida por nosotros para ampliar la nulidad a otros trabajadores también del sindicato en otra empresa del grupo. Bueno, por poner así algunos ejemplos, ¿no? Luego, bueno, algún otro caso que ha sonado un poco más, como el despido colectivo en Madrid Río, el parque de Madrid Río, por uso fraudulento de la empresa del proceso de despido colectivo, también con nulidad, es decir, readmisión de la plantilla, uso fraudulento por querer, digamos, cargar directamente y o sea, no voy a esperar ni una semana, no voy a cargar directamente el hecho de entrar en un contrato público con un precio inferior al que tenía originalmente y que ya me va a provocar pérdidas, y nada más dentro voy a cargar directamente sobre los trabajadores con un proceso de despido colectivo esa reducción, ¿no?, con despidos. Bueno, eso se consideró que era nulo. Pero bueno, algo que por ejemplo no dice la sentencia y que sí que defendimos en el informe a juicio es que la empresa entregó una información con 500.000 euros de diferencia a peor, digamos, durante el proceso del periodo de consultas y la contabilidad cerrada, ¿no? Es decir, que también, como os decía, elaboró o, digamos, agrandó su hipotético agujero, o su agujero en ese caso, para tratar de forzar la aceptación de ese despido, ¿no? Bueno, no sé, podríamos hablar de más casos, pero un poco para poneros algunos ejemplos de cuáles son esas estrategias empresariales a la hora de afrontar los procesos colectivos. Bueno, para finalizar un poco la intervención, sí que os quería hacer unas reflexiones sobre qué pasa en una crisis empresarial, una empresa en crisis, y que de alguna manera podríamos tener en cuenta o necesitaríamos analizar para proceder a un proceso de recuperación y cooperativización de empresas. Bueno, como os digo, es algo que estamos explorando en varios casos y que, bueno, de momento en nuestro caso como CNT no se ha materializado. Sí que ha habido otras experiencias o colectivos de trabajadores que tanto más o menos recientemente como en otras, o sea, en décadas anteriores, ¿no?, años 70, etcétera, procedieron a cooperativizar empresas o a crear sociedades laborales. Pero bueno, sí que es cierto que
que ahora mismo sí que estamos trabajando en un caso que se está planteando esa posibilidad y de una forma bastante solvente. Veremos a ver cómo evoluciona, porque hay, digamos, varios factores ahí que están un poco, todas las opciones encima de la mesa. Pero también está la nuestra, ¿no? Y obviamente pelearemos por ello. Entonces, a la hora de valorar este tipo de procesos, tenemos que ver el contexto del que partimos, ¿no? ¿Cuál es el escenario del que partimos? Una de las reflexiones que yo creo que os puede interesar conocer, ¿no? Es que, y que, bueno, nos conocéis igual por carne propia, ¿no? En cualquier empresa, es que cuando las cosas iban bien, ¿no? Cuando había crecimiento económico y demás, pues no había problema, es decir, no se notaban tanto los déficits de gestión, ¿no? La mala gestión del empresario típico español, casposo, etcétera. Pues cuando el tema funciona, va bien, pues no se nota, que es un poco inútil a veces, ¿no? Y lo digo, digamos, no solo como una cuestión peyorativa, digamos, sencillamente, sino es inconcebible que cualquier empresa no tenga un departamento comercial. Pues yo me he encontrado varias de ellas, ¿no? En crisis, que no tenían desarrollado un departamento comercial, ¿no? Entonces, cosas de este tipo, ¿no? Y luego otro tipo de malas gestiones. Entonces, uno de los escenarios en los que nos encontramos es que en la época de crisis los déficits de gestión, la mala gestión de la empresa estalla mucho más fácilmente, ¿no? Luego puede haber empresas que tengan problema de liquidez, es decir, que no puedan acceder a crédito, le hayan cortado el crédito porque han deteriorado su actividad. Es decir, en ningún momento creo que hay que negar obviamente ciertas realidades, pero claro, hay que analizarlas convenientemente, ¿no? O que se pueda dar esa caída de demanda o incremento de costes, como puede ser energético u otros, ¿no? Y luego, un tercer escenario de crisis empresarial que hay que tener en cuenta es si esa es una estrategia empresarial, ¿no? De recuperar tasa de beneficios o vender la empresa para conseguir, bueno, o sea, para salir del país, etcétera, ¿no? En el caso de multinacionales. En ese contexto, claro, hay que ver qué hace una sección sindical de CNT, pues en este caso. La sección sindical puede y debe, ¿no?, ser el grupo motor de una cooperativa. Hay que analizar también cuál es la tradición de lucha y la relación con otra representación de los trabajadores. Y también qué posibilidad de reorientar la actividad económica y, pues eso, qué capacidad tiene el grupo motor, qué capacidad de inversión podemos implementar, etcétera, ¿no? Respecto a otros contextos, de qué impacto ha tenido la crisis en el sector, claro, no es lo mismo unos sectores que otros, ¿no? Y el tamaño de la empresa también, obviamente, es importante. Qué integración tiene la empresa en el sector, ¿no? Si es una empresa que es monopolista o es de las pocas empresas que fabrica cierto producto, vende cierto servicio, pues eso también influye. Y luego, qué posible integración tiene esa empresa recuperada en una red cooperativa o de empresas sociales más amplia, ¿no? Y que, por tanto, digamos, no arranque digamos, sin tener un posible apoyo. Bueno, un poco en resumen y síntesis, para no alargarme mucho más, podríamos hablar también sobre este tema, ¿no?, de qué cuestiones hay que tener en cuenta de la gestión de tiempos y variables que se pueden dar, ¿no?, de deterioro económico de clientes, ¿no?, que sean este tipo de empresas en crisis, de
de las diferentes facetas, ¿no?, económico-productiva y de transformación jurídica de la sociedad, y bueno, son aspectos que habría que tener en cuenta. Bueno, como decía, como resumen y síntesis, la capacidad que tiene el sindicalismo en general y la CNT en particular en la economía, en las relaciones laborales, yo creo que es muy fuerte, mucho más fuerte de lo que a veces nos pensamos. Es decir, tenemos capacidad y en algunos casos lo hemos implementado, de tener un control muy fuerte de la situación económica de la empresa y tratar de presionar para orientar sus políticas hacia donde nosotros consideramos. Que esa capacidad que tenemos, pues obviamente hay que desarrollarla, y que eso nos puede permitir situarnos en mejor posición y avanzar hacia esos objetivos que persigue la CNT y que permitirían tener una vida y una situación colectiva mucho más equitativa, mucho más justa y mucho mejor, ¿no? Entonces, muchas gracias por la atención y esperemos que os haya interesado lo que os he trasladado.